Buenos días. Bueno, mi nombre es Wilson Galvis y como es de costumbre, hoy martes vamos a hacer la revisión de los temas de columna del servicio. Entonces hoy me corresponde hablarles de estenosis cervical y abordajes anteriores, técnica quirúrgica y algunas otras consideraciones. Entonces vamos a empezar con algunas generalidades, hablando de lo que es la espondilosis o la enfermedad degenerativa cervical. Entonces digamos que bajo este término podemos agrupar como tres grandes tipos, y entre los pues, que son a la vez los más frecuentes de patrones de degeneración de la columna cervical, que son la espondilosis cervical, la herniación discal y la osificación del ligamento longitudinal posterior. Entonces, digamos que estos cambios degenerativos a lo que van a terminar llevando es una mielopatía cervical de origen degenerativo que está descrita como la causa más común de lesión espinal en los adultos. Digamos que esto corresponde a todo un espectro de cambios adquiridos, desde leves hasta más severos, en conjunto con algunos que se pueden presentar de manera congénita y que pueden agravar pues, el cuadro clínico. Estos involucran factores dinámicos como estáticos, como les voy a explicar más adelante, y afecta a todos los elementos de forma progresiva que involucran la estabilidad de la columna espinal, es decir, elementos óseos y ligamentarios. Eso finalmente va a terminar llevando a que la médula sufra, pues a la vez que sufre compresión, va a terminar llevando a isquemia, inflamación, apoptosis y consecuentemente pues al déficit neurológico dependiendo del nivel donde esté afectada mayormente. Digamos que el rol del manejo no quirúrgico está limitado y de hecho en las guías, en la última guía que habla de esta patología había como una cabida al manejo no quirúrgico, pero vamos a ver que eso ha ido revaluándose poco a poco, incluso en los casos pues, más leves. Se ha descrito que la incidencia es más o menos de 83.2 por cada 100.000 habitantes, pero sin embargo puede que aquí haya un subregistro precisamente por el hecho de que muchas veces se va a presentar de una forma leve y los pacientes pues no van a buscar atención de forma inmediata. Entonces cuando les hablo de que digamos el proceso de degeneración de la columna en estos casos que van a llevar a la estenosis cervical es digámoslo como progresivo, entonces estamos hablando de que en un principio van a haber compresiones o alteraciones que se van a presentar mediante cambios dinámicos con el paso del tiempo y esos cambios degenerativos, estos van digamos, a convertirse en cambios ya estáticos cuando estamos evaluando la columna. Digamos que los estudios biomecánicos hoy en día nos han permitido comprender cómo se comporta la columna, hablando específicamente pues, de los elementos óseos como de la médula, digamos bajo esas cargas tanto fisiológicas y cómo van comportándose ya cuando empiezan a aparecer cambios patológicos. Entonces digamos que aquí van a haber una serie de cambios maladaptativos, por decirlo así, aparición de osteofitos, hipertrofia ligamentaria, facetaria, que en su conjunto van a terminar llevando pues, a la estenosis del canal cervical. Por ejemplo, en pacientes donde de pronto vamos a ver un mayor impacto de esto, son los pacientes que van a presentar algún tipo de colagenopatía. Entonces, digamos que para efectos de la charla de hoy, como vamos a hablar del abordaje anterior, la idea es que lo que vayamos a hablar pues está dirigido como a abordar o a tratar la mayoría de estos cambios que se van a presentar a nivel de la parte anterior de la columna cervical. Entonces, por ejemplo, cambios espondilósicos, aparición de osteofitos, herniaciones de disco, calcificación de ligamentos, bueno, entre otros que les voy a ir mencionando. Entonces, digamos que se ha descrito que la médula, digamos que va a empezar a sufrir cambios, como les había dicho, a nivel inflamatorio e isquémico, y se ha dicho que hay un fenómeno de anclaje del cordón espinal en los niveles donde vamos a tener pues, las hernias de los discos puntualmente, y que esto no solamente se va a transferir, digamos, en un aumento de la presión al nivel donde está la herniación, sino a lo largo, en sentido cefálico y caudal, de la médula donde está afectada, porque sabemos que las estructuras pues, neurológicas son muy susceptibles de fuerzas de tensión, obviamente seguido después de las fuerzas de compresión. Entonces, digamos que cuando aparecen esas fuerzas de distracción, aparece un compromiso neurológico y aparece dolor. Y esto es importante porque no siempre, digamos que las manifestaciones clínicas van a aparecer cuando hay una evidente mielopatía o cuando ya tenemos cambios en la resonancia, sino inclusive sin cambios en la imagen, pero con compresiones de tipo dinámico podemos empezar a ver alteraciones neurológicas y esos son los pacientes que vamos a ver de pronto que se van a manifestar de formas leves sin cambios en la imagen.
Entonces esas lesiones isquémicas van a llevar a que, digamos que de forma microscópica, a nivel microscópico, vamos a tener cavitaciones quísticas, gliosis y degeneración valeriana. El mayor compromiso descrito por pues precisamente por ese mecanismo isquémico está dado a nivel anterior y lateral, y va a haber una preservación de la columna dorsal, y esto va a estar en relación pues con las manifestaciones clínicas. Sí hay una clara correlación histológica, histopatológica con la clínica. Lo que sí de pronto aún está en discusión es la relación entre los hallazgos imagenológicos con la clínica. Digamos que se ha propuesto que el mecanismo isquémico de lesión de la médula en esta patología está dado por compresión de las arterias radiculares, por compresión a nivel del drenaje venoso, y es que hay estudios animales que demuestran que hay una mayor inducción de edema de la médula cuando hay compresión y congestión vascular a nivel pues, de una interrupción del drenaje venoso, o cuando hay un compromiso de la arteria espinal anterior. Y la compresión crónica lo que va a terminar llevando es inflamación, pues, a producir inflamación, a la aparición de mediadores inflamatorios y radicales libres. Entonces, la evaluación clínica brevemente, pues lo que vamos a tener es toda una constelación de síntomas que van a referir los pacientes, dados por la compresión, pues dependiendo del nivel de donde estemos hablando y de la extensión, pues de la afectación de la médula. Entonces va a ser dado por dolor, parecias, disestesias, alteraciones de la marcha y control de esfínteres, cada uno, pues, en mayor o menor grado. Digamos que los signos que vamos a encontrar van a ser hiperreflexia, pues signos de motoneurona superior, además de una marcha táxica inestable, pues como ya les había dicho, por el compromiso también de cordones anteriores, y nos va a plantear cuando estemos pues, ante un paciente con estas manifestaciones, no solamente de esta enfermedad, aunque es una de las que probablemente tenemos que pensar en primer lugar, pero también enfermedades de motoneurona. Enfermedades de motoneurona, miopatías, enfermedades de la unión neuromuscular y de nervios periféricos. Entonces, digamos que la evaluación clínica, en la evaluación pues, de los hallazgos al examen físico, lo vamos a traducir en una escala clínica que nos va a permitir precisamente, pues, como estadificar la severidad del compromiso de estos pacientes. Y esta escala es útil porque pues es precisamente la escala que se utiliza para evaluar estos pacientes en los diferentes estudios clínicos y en la adaptación de esos estudios a los ensayos, a las guías de manejo. Entonces es como con el fin de hablar el mismo idioma y poder establecer pues si los pacientes, digamos en términos de la evaluación a los resultados, pues en general. Entonces lo que vamos a ver es que esta escala, que es la escala de la Sociedad Japonesa de Ortopedia Modificada, nos va a clasificar como la severidad de los síntomas en tres estadios, de severo, moderado o leve, de acuerdo a un puntaje y en la evaluación de, digamos, de estos dominios de la parte motora de los pacientes. Entonces, de la parte, pues, de las extremidades superiores, la parte motora, de las extremidades inferiores, la parte motora, de la parte sensitiva también de las extremidades superiores y en cuanto a la función de los esfínteres. Entonces, en la evaluación imagenológica, pues de entrada la imagen de elección que nos va a permitir evaluar esto mejor va a ser la resonancia magnética. Digamos que la resonancia nos va a permitir la evaluación de estructuras osteoligamentarias, nos va a permitir evaluar, permítanme un momentico. Ya. Perdón. Entonces, la resonancia nos va a permitir la evaluación de las estructuras osteoligamentarias, vasculares y nerviosas, nos va a permitir evaluar la naturaleza pues, de lo que está produciendo la compresión, el grado y la afectación de la médula, así mismo como evaluar pues, otros cambios degenerativos. La hiperintensidad de la señal en T2 y en otras secuencias pues, también ponderadas en T2 es, digamos, lo que clásicamente se ha descrito como... Perdón. Es lo que clásicamente se ha descrito como el hallazgo más importante. Sin embargo, esto se ha reevaluado también porque se está planteando que, por ejemplo, en la evaluación de un paciente con mielopatía cervical, los hallazgos también de hipointensidades en el cordón a nivel de T1 incluso podrían tener un factor pronóstico en términos de que los pacientes con cambios ya en T1 tienen menos posibilidad de recuperar independientemente pues, del tratamiento que se les ofrezca. Y este estudio también nos va a permitir pues, descartar otros diferenciales como vasculares, como pues, etiologías vasculares y tumores. El papel de los otros estudios de imagen de la columna cervical pues va a ser, digamos, con un fin pues, de complementar y descartar otro tipo de cosas. En particular, pues la tomografía nos va a permitir algunas cosas, por ejemplo, evaluar la calidad ósea, pues
intentar tener un aproximado de la densidad ósea, la anatomía ósea y el grado de calcificación de algunos de esos cambios degenerativos que van a ser importantes al momento de pensar en la cirugía. Y la radiografía de columna cervical, tanto pues digamos, la radiografía estática como dinámica, nos va a permitir evaluar como el balance global de la columna en una posición erguida y fisiológica, si va a haber, pues, si hay presencia de alguna inestabilidad dinámica, y en general, pues algunos otros, digamos, hallazgos que nos van a también pues cambiar el manejo quirúrgico si así si es necesario. Entonces, buscando pues como cosas actuales acerca de la evaluación por imágenes, es muy interesante ver que ya hay secuencias de resonancia digamos que ponderadas mediante difusión, específicamente la difusión tensión, que intentan como ver si hay algún cambio a nivel del comportamiento precisamente de la difusión del agua, que se supone que es como un subrogado de la integridad de digamos, de las vías nerviosas, de los axones, como un predictor para, por ejemplo, los pacientes que son asintomáticos, pero que tienen cierto grado de compresión medular. Entonces, este estudio pues, me pareció como muy interesante. Pocos pacientes, pero digamos que abre la puerta a muchas cosas. Entonces, un estudio de tipo prospectivo con 40 pacientes asintomáticos que tenían un YOA de 18, o sea, no tenían ningún síntoma, y les hicieron seguimiento a 21 meses. Entonces, ellos midieron varios parámetros de la resonancia y midieron anisotropía fraccional por difusión-tensión, que eso nos habla de la integridad axonal, la tasa de transferencia de magnetización, que es cantidad de mielina, y bueno, otro tipo de parámetros de la resonancia. Y lo que encontraron fue que la lesión medular pues en la columna cervical puede empezar mucho antes, vista por algunas secuencias de resonancia, antes de que aparezcan los síntomas. Y eso es muy interesante porque pues, se han estado también empezando a hablar de eso, entonces como para ver pues, qué rumbo toma eso. Y lo otro complementario son los estudios de electrodiagnóstico. Entonces, digamos que no son necesarios para establecer el diagnóstico, van a tener como un papel auxiliar, entonces nos van a brindar algunos detalles sobre pues, el grado de afectación el grado de afectación pues, digamos, de la patología, pero no nos va a cambiar muchas veces el manejo, nos va a ayudar a esclarecer diferenciales como atrapamientos de nervios periféricos o algunas plexopatías. No establecen el diagnóstico, no nos dan la severidad del diagnóstico, y los resultados anormales en los pacientes asintomáticos son interesantes porque ya se ha descrito que pueden predecir la aparición de mielopatía. Entonces, por ejemplo, este fue también un artículo que encontré interesante, es una revisión sistemática de la literatura que se hizo más o menos hacia el 2013. Entonces ellos lo que buscaban era pues, buscar qué factores estaban asociados con el desarrollo a futuro de las lesiones, pues propiamente de las manifestaciones mielopáticas en pacientes asintomáticos, pero que tenían un grado de compresión cervical. Entonces, lo que ellos miraron es que en los pacientes con canal estrecho y osificación del ligamento longitudinal posterior, que era como su población de estudio, lo que ellos buscaron fue frecuencia, tiempo y predictores del desarrollo de síntomas en pacientes pues, con estenosis cervical, y a partir de esto generar algunas recomendaciones para seguimiento y educación tanto de los pacientes como de los médicos tratantes. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Encontraron que los pacientes que tenían estenosis del canal cervical con radiculopatía o alteraciones de los potenciales son pacientes que, digamos, en el mediano plazo van a terminar desarrollando pues, síntomas, se van a volver sintomáticos. Entonces, esto con el fin de pues, hacerle un seguimiento más juicioso a estos pacientes y sabiendo que en el futuro pues, probablemente van a requerir intervención e incluso, pues no con un fin profiláctico, pero sí pensar en una cirugía pues, de forma más pues, más temprana. Entonces, aquí les traigo les voy a hacer como un resumen muy corto de la guía que hizo sobre el manejo pues, de la estenosis cervical pues, de origen degenerativo que se le hizo en el 2017 por la AO. Entonces, digamos que el resumen ejecutivo de la guía es que nos dice 5 cosas. Las 3 primeras es el manejo digamos, de esta patología de acuerdo al grado de severidad dado por la escala pues, del YOA, y nos dice que en los grados severos, de entrada, pues vamos a pensar en cirugía, un grado con una calidad de la evidencia moderada y una recomendación fuerte. En la moderada, vamos a pensar en cirugía, entonces también calidad de la evidencia moderada con una recomendación fuerte. Y en el leve, pues digamos que sí ha habido ahí un poco más de disputa sobre si la cirugía o el manejo conservador dado por la rehabilitación, pues manejo analgésico en general. Esto sí con una calidad de la evidencia muy baja y una recomendación débil.
Y los otros dos puntos que nos habla la guía es qué hacer en los pacientes con estenosis cervical sin mielopatía, con radiculopatía o alteraciones de los estudios de electrodiagnóstico. Entonces, en este caso, la guía nos dice, en estos pacientes se podría pensar en cirugía o en seguimiento clínico más rehabilitación, y si desarrolla síntomas, de una vez pensar en cirugía, con una calidad de la evidencia baja y una recomendación débil. Y el otro grupo de pacientes son los que tienen estenosis cervical sin mielopatía, sin síntomas de radiculopatía o sin anormalidades pues, en algún otro examen. Entonces aquí claramente pues, no hay que ofrecer cirugía profiláctica, pero sí es importante hacer seguimiento clínico y hacer consejería a estos pacientes. Digamos que en este punto pues no hay evidencia, a la fecha de la guía pues no hay evidencia, y esto tiene un grado de recomendación débil. Entonces, como para evaluar un poquito más acerca de esto del manejo conservador, vamos a hablar pues primero de esto. Entonces, ¿qué implica pues el manejo conservador y hasta qué punto? Porque digamos la guía no es como muy clara en esa parte. Entonces vamos a ver este artículo, les traigo este artículo que me pareció interesante. Digamos que fue una especie de encuesta a todo médico que de alguna u otra forma está pues involucrado en el tratamiento de estos pacientes, tanto cirujanos de columna como no, sobre qué corresponde a un manejo médico, qué plan de seguimiento tienen con estos pacientes. Y lo que encontraron es que pues realmente no es como, digamos, eso no está como todavía claro, hay mucha como heterogeneidad en lo que consideran un adecuado seguimiento de estos pacientes, y lo que ellos hicieron fue entrevistar a estos, pues, a estos médicos tratantes y determinar cuál era el manejo en los seguimientos que hacían a ellos. Entonces, tanto intervalos de seguimiento como si se utilizaban estudios auxiliares, como si pues tenían claros qué signos de alarma pues utilizar para llevar, o qué cambios en el examen físico tenían ellos como determinantes para llevar a cirugía. Entonces lo que encontrábamos era que, por ejemplo, habían unos que hacían seguimientos a 3 meses, otros a 6 meses, otros a 24 meses, otros a 12 y otros a 24 meses. Habían unos que llamaban a los pacientes si presentaba algún cambio en los síntomas, otros que los mandaban para la casa y pues nunca más se volvían a enterar de ellos, solamente pues ya cuando los pacientes terminaban consultando por urgencias. Y asimismo, pues como que estudios auxiliares terminaban pidiendo los médicos que hacían seguimiento a estos pacientes. Entonces también pues como los resultados, los cambios en el examen físico, en el estado clínico de los pacientes, que los hacía ya pensar en cirugía. Entonces digamos que cuando uno revista esto, dice pues que no hay como una clara heterogeneidad, o no hay una clara, perdón, pues no hay una claridad sobre qué implica el manejo y la vigilancia clínica en estos pacientes, pero digamos que bueno, también vemos que hay mucha variabilidad en la práctica clínica e incluso en los cambios que en aquellas decisiones que nos llevarían a pensar en que estos pacientes requieren cirugía. Y lo otro sobre el manejo no, digamos, el manejo no quirúrgico, que fue una revisión sistemática también del mismo grupo que produjo la guía, es sobre pues, el manejo conservador. Entonces, digamos que este estudio fue más o menos cercano como a la fecha de publicación de la guía, e intenta demostrar el resultado de los pacientes que fueron operados y con manejo conservador, perdón, este es de manejo conservador, con cuadros leves a moderados. Entonces, aquí ya se empezó a evaluar qué papel tenía la cirugía en los pacientes pues, con formas leves. Lo que ellos se terminaron dando cuenta, pues al menos en este punto, es que pues no había mucha diferencia, y aquí también digamos que podemos evaluar como lo que implicaba el manejo conservador. Y pues acá pues lo que todos los tipos de manejo cuando los llevaban a manejo quirúrgico. Entonces digamos que aquí en estos pacientes, pues en esta revisión sistemática, pues ellos no encontraron que hubiera como realmente un impacto en estos pacientes, pero vamos a ver más adelante que hay muchos otros estudios que pues sí muestran esto. Lo que sí mostró digamos, este artículo, que me pareció interesante, es que tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen formas leves o que se dejan en manejo médico, en manejo conservador, estos pacientes tienen un aumento en el riesgo de caída. Estos pacientes, al tener una estenosis cervical y un aumento en el riesgo de caída, y efectivamente sufren una caída, van a hacer un deterioro neurológico marcado, porque estos son los pacientes que nosotros vamos a terminar viendo con síndromes centromedulares. Entonces empieza aquí como a haber un cambio en la forma de pensar, porque hablan de que pues, estos pacientes de alguna u otra forma se pueden volver frágiles, también pues, asociados a sus comorbilidades, y que pueden tener cierto grado de déficit funcional por más leve que sea el cuadro. Entonces, tener presente esto implica un riesgo de caídas, y deberían tomarse pues, en cuenta como estas variables al momento de tomar la decisión.
Y en cuanto al manejo quirúrgico, entonces, ¿qué pensar? Este fue un estudio retrospectivo que encontré y entonces en este estudio lo que hacían era evaluar los resultados de los pacientes llevados a cirugía que también estaban definidos como leves. Entonces acá lo que hicieron fue llevar 43 pacientes con síntomas leves, con un YOA de más de 14 y ellos establecieron dos grupos. Los pacientes que mejoraron y los pacientes que no mejoraron. Esto pues digamos los que mejoraron según la diferencia clínica mínimamente importante y ellos lo que hicieron fue evaluar con el YOA a un año. Ellos que encontraron que la mejoría de los síntomas en los pacientes que se presentaban con formas leves, digamos que el mayor determinante estaba en cuanto a la edad. Digamos que no se hallaron otros factores confusores en el análisis que ellos hicieron y ellos vieron como un cambio en la curva en el beneficio de los pacientes a partir de los 58 años. Pacientes más jóvenes a estos en formas leves de la enfermedad se beneficiaban más de cirugía que los pacientes pues más mayores. Y que los pacientes mayores se perfilaban más bien como una cirugía de tipo profilaxis. Sin embargo, esto también puede ser pues como discutido, como les voy a mostrar más adelante en otros artículos. Entonces ya empiezan a aparecer como artículos más recientes que empiezan también a evaluar esta parte del manejo quirúrgico en los pacientes con formas leves. Y este fue un estudio también pues siempre grande. Lo que se hizo acá fue seguir a 193 pacientes con formas leves que fueron intervenidos en un estudio prospectivo previamente realizado. Digamos que el abordaje y pues lo que se hizo en cirugía se dejó a discreción del cirujano, pero lo que ellos hicieron fue, digamos, comparar escalas de calidad de vida de los pacientes con cuadros leves versus la población general y estos mismos pacientes evaluarlos en el seguimiento que ellos tenían a 6 meses, 1 año y 2 años después de cirugía. Lo que ellos hicieron fue evaluarlos mediante pues estas escalas aquí funcionales y que encontraron que hay una mejoría en casi todas las escalas de funcionalidad de estos pacientes cuando se intervienen pues en los pacientes que tienen formas leves de esta enfermedad, que muchas veces no son, pues digamos, no se pueden detectar por el YOA, pero sí se pueden detectar estos cambios por otros métodos pues de evaluación. Entonces, digamos que lo que se había planteado previamente en la guía o lo que se había planteado previamente de que de alguna u otra forma en los casos leves el no deterioro era un resultado que podía ser aceptable, ya los artículos empiezan a mostrar que pues tener síntomas leves pues realmente no es como tan, pues no puede ser un resultado bueno, entonces que hay que pensar en estos pacientes de intervenirlos en forma temprana y que probablemente esta escala que se utiliza, que es la del YOA, probablemente se queda corta en evaluar otras dimensiones pues del aspecto funcional de los pacientes, por más leves que sean los síntomas. Entonces, para hablar ya un poco de la técnica quirúrgica, entonces vamos a hablar de la disectomía cervical anterior y la fusión. Entonces, para esto, pues hay que recordar y dar pues un breve repaso anatómico. Entonces, vamos a hablar de que en el abordaje a la vía cervical anterior, dentro de los primeros planos que nos vamos a encontrar más allá de la piel y el tejido celular subcutáneo es el músculo platisma. Entonces, el músculo platisma está, digamos, relacionado con algunas expresiones faciales como la expresión de miedo y es probablemente la primera capa de tejido, es la primera capa de tejido muscular que nos vamos a encontrar. Debajo de esta y después de ir viendo la capa de las fascias, que ya la vamos a revisar, vamos a encontrar los otros grupos musculares. Entonces, importantes como para tenerlos de reparo aquí en el abordaje van a ser el esternocleidomastoideo, que nos lo vamos a encontrar a nivel lateral, los músculos infraioideos, que nos lo vamos a encontrar de forma medial y cubriendo pues, las estructuras viscerales de la columna pues, cervical, y los grupos suprayoideos con el músculo, con el hueso ioides, perdón, que también nos va a servir como de referencia en términos de la marcación y el abordaje quirúrgico. Digamos que estos son como los músculos más importantes a tener en cuenta así grande al momento de hacer el abordaje. Lo otro muy importante en este abordaje es tener muy claros los planos de las fascias, que pues precisamente es a través de estos planos y estos compartimientos donde nos vamos a mover para acceder desde la piel, desde la parte exterior, hasta el cuerpo vertebral. Entonces acá vamos a tener dos cosas. Primero, vamos a tener una fascia superficial que no está mostrada aquí, pero la fascia superficial de la columna cervical es la que va a estar relacionada con el músculo platisma. Estas, digamos, 3 grupos de fascias van a estar denominadas como la fascia profunda y vamos a tener 3 capas que son como las más importantes. Entonces, primero vamos a tener esta fascia de revestimiento, perdón. Vamos a tener esta fascia de revestimiento, que es la que va a ser la más externa, se va a encargar pues, de englobar el esternocleidomastoideo y atrás los trapecios, y es como la que nos vamos a encontrar primero cuando estamos haciendo el abordaje por vía anterior. Perdón.
Después vamos a tener esta fascia pretraqueal, que es la fascia que pues va a estar envolviendo tanto los músculos infrayoideos como pues las estructuras viscerales de la columna cervical. Dicho esto, pues la glándula tiroides, el esófago y la tráquea. Y vamos a tener la fascia prevertebral, que es la que va a estar englobando pues todos los músculos paraespinales y el cuerpo vertebral propiamente. Acá hay unas notas adicionales para tener en cuenta, y es algunos espacios que van a estar formados por la congruencia de estas fascias. Entonces, primero, digamos que la capa posterior de la fascia pretraqueal, que es esta membrana verde que les estoy mostrando acá, va a ser pues, llamada como la membrana bucofaríngea. Entonces, detrás de este espacio vamos a encontrar el espacio retrofaríngeo. Y digamos que entre las vainas carotídeas, que van a ser como la conjunción también de los repliegues de todas estas fascias, uno lo puede encontrar así en algunos textos, va a salir otra membranita, otra capa de fascia que va a ser denominada la fascia alar. Entonces, entre la fascia alar y la fascia pretraqueal va a haber un espacio potencial que es muy conocido por todos, pues que se llama el espacio peligroso. Entonces, este es un espacio que nosotros debemos tener en cuenta y conocer que está ahí, porque existe el riesgo de diseminación de cuadros infecciosos a lo largo de este espacio, y es que la importancia de este espacio radica en que tiene una comunicación extensa pues a través de de la parte anterior de los cuerpos vertebrales con las estructuras del mediastino. Entonces es importante que tengamos esa claridad también en cuanto a, pues pensando en términos de complicaciones y pues otras cosas. Entonces, así como les mencioné, pues esto es como lo importante de las fascias. Dentro de las otras cosas, consideraciones anatómicas que debemos tener esto es pues las estructuras nerviosas, ¿cierto? Que no hay, de las estructuras nerviosas es importante saber pues que aquí nosotros lo que más tenemos que estar como pendientes es del nervio laríngeo recurrente, que va a tener un papel importante en la fonación. Digamos que va a haber una variabilidad en cuanto a si es derecho o izquierdo, precisamente por digamos, este comportamiento que tiene, y es que, pues como su nombre lo dice, es recurrente, va a volver a subir después de haber bajado casi hasta el tórax, y que va a tener, digamos, digamos, va a tener un riesgo de ser lesionado en este abordaje. Sin embargo, lo que se ha descrito es que no hay evidencia de un aumento en el riesgo de la lesión de este nervio, dependiendo si el abordaje se hace por el lado derecho o izquierdo, y realmente esto queda a preferencia del cirujano. Y lo otro importante al momento de hacer el abordaje es tener claro que muchas de las estructuras que son palpables en la columna nos va a servir como referencia para más o menos tener una idea a qué nivel estamos llegando de los cuerpos vertebrales. Sin embargo, esto no es como definitivo en todos los pacientes. Hay pacientes que pueden tener cuellos más largos o cuellos más cortos. Siempre va a ser necesario comprobar que estamos en el nivel adecuado con fluoroscopia ya dentro de la cirugía, pero sí tener en cuenta que esto nos va a pues ayudar a ubicarnos un poco más fácil. Entonces, para la cirugía, lo primero es el posicionamiento. Entonces, tener en cuenta que estos pacientes van a ir pues, en decúbito supino, con el cuello ligeramente extendido, más o menos en una posición de olfateo. Nos va a permitir exponer un poco mejor la piel. La posición del fluoroscopio, ojalá enfrente del cirujano, y detrás del cirujano, pues tener el microscopio pues ya preparado. Entonces, en cuanto a la marcación, la mayoría de estos abordajes, más que todo cuando vamos a hacer solamente disectomía y fusión, el abordaje va a ser transverso. Entonces, se va a utilizar vamos a hacer una incisión más o menos un poco más allá de la línea media, hacia lateral, ojalá utilizando algunos de los pliegues de la piel para pues, mejores resultados estéticos. Y va a haber alguna variabilidad en cuanto al abordaje, si se va a hacer de forma longitudinal. Si se hace de forma longitudinal, se hace pues, a nivel del borde anterior del esternocleidomastoideo. Sin embargo, esto se hace cuando es necesario llegar a más niveles. Sin embargo, pues si uno es muy juicioso haciendo una buena disección de los planos, tanto por encima como por debajo del platisma, puede que un abordaje, pues una incisión transversa le sea suficiente para esto. Entonces, después de hacer la apertura de la piel, el tejido celular subcutáneo, lo que vamos a encontrarnos es con el platismo. En este punto, como les dije, importante es hacer una disección hacia arriba, hacia abajo, que nos va a permitir como tener pues poder separar mejor la piel y poder tener como una mayor, pues tener más amplio como el campo de trabajo. Después vamos a incidir el platisma, que puede ser con disección Roma o con monopolar. En este punto también, pues lo que se dice es como puede ser a preferencia del cirujano. Posteriormente, lo que vamos a hacer cuando nosotros abrimos el platisma es que vamos a encontrar, pues, en ese momento, como los pliegues de fascia
tanto de la fascia pretraquial como de la fascia de revestimiento que va a estar en el esternocleidomastoideo y en los músculos infraioideos. Entonces, en este punto es importante saber que aquí es donde vamos a empezar a meternos entre los planos, y la idea es tener como esta imagen de aquí, encontrar el borde medial del esternocleidomastoideo y los músculos infraioideos. Entonces la idea es meternos a través de esos planos que, digamos, de las estructuras, disecando pues llegando con disección Roma a través de todos esos planos para llegar precisamente a la parte anterior del cuerpo vertebral. Cuando llegamos precisamente y hacemos ya esa disección, lo que nos vamos a encontrar es la fascia prevertebral y posteriormente el ligamento longitudinal anterior. Entonces la idea es continuar haciendo una disección Roma en lo posible hacia arriba y hacia abajo, que nos va a permitir como hacer mejor esa disección, y en ese punto hasta encontrar pues, y visualizar de forma apropiada el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Hay algunos textos que nos hablan de evitar en lo posible el uso de separadores con dientes, porque esto implica un riesgo de perforación de las estructuras, tanto, digamos, lo lateral, donde vamos a encontrar como todo lo que es la vaina carótida, la yugular y la carótida, como hacia medial, donde vamos a tener pues, el esófago y la tráquea. Ojalá utilizar separadores con punta Roma. Entonces esta es la imagen que vamos a encontrar, cuerpo vertebral con el disco, después de haber disecado pues, la fascia y el ligamento longitudinal anterior. Lo que sigue en ese momento es hacer la marcación nos va a ayudar pues, a identificar que estamos en el nivel correcto. Y aquí encontré algo interesante, y es que pues, si uno debe marcar el disco o debe marcar el cuerpo. Digamos que aquí encontré un artículo que habla de que uno en teoría no debe marcar el cuerpo. Hay un estudio que se puso a buscar los pacientes, pues le hizo un seguimiento a los pacientes que de alguna otra forma habían recibido una marcación errónea del nivel a intervenir, y qué implicación tenía esto en el largo plazo. Y lo que ellos se dieron cuenta es que en 87 casos que ellos vieron de ACDF de un nivel y dos niveles y en seguimientos con radiografías, ellos identificaron los registros de las radiografías donde el paciente pues había marcado incorrectamente el cuerpo y qué implicación tenía eso en el seguimiento. Y lo que encontraban fue que había una posibilidad 3 veces mayor de una degeneración acelerada del disco cuando se marcaba de forma incorrecta. Y fisiopatológicamente está explicado porque pues, el disco cuando está íntegro es un disco que tiene mucha presión dentro, su medio interno, digamos, su composición de proteoglicanos y líquidos se pueden ver afectado cuando hacemos pues, como la interrupción de las fibras del ánulus. Entonces eso de alguna u otra forma va a llevar a un deterioro pues, acelerado del disco. Sin embargo, esto puede tener algunos factores confusores por el hecho de que en esta patología, pues de por sí los pacientes van a ir presentando progresivamente degeneración de los discos pues adyacentes, pero es importante pues como tenerlo en cuenta, y pues esa asociación me pareció interesante. Lo otro es seguiría hacer como la separación de las estructuras, hacer la apropiada exposición del cuerpo vertebral, y colocar ojalá los separadores debajo de los longus colli, que van a ser nuestro punto de referencia como para ver que estamos adecuadamente en el cuerpo vertebral. Es importante evitar hacer presión excesiva encima de estos músculos, porque recordemos que aquí en este punto está pues, la cadena ganglionar simpática, que pues su lesión lo que nos va a terminar produciendo es un síndrome de Horner. Lo que vamos a hacer ahí en ese punto es terminar de exponer pues, la parte anterior del cuerpo vertebral. Acá importante es en lo posible evitar el uso del monopolar en cercanía al longus colli por lo mismo, porque podríamos terminar produciendo un síndrome de Horner. Entonces ya cuando tenemos el disco expuesto, lo que vamos a hacer pues es incidir el ánulus, posteriormente podemos empezar con la cureta a comer el disco, a irlo sacando, y ahí lo que vamos a hacer es, después de haber hecho la resección del ligamento longitudinal, bueno, este es como un resumen de lo que les acabo de decir, también en lo posible pues abordar e intentar quitar los osteofitos anteriores que nos van a impedir pues colocar adecuadamente, posicionar la caja. Entonces aquí importante también, ya de una vez estemos dentro del espacio intervertebral, es la adecuada remoción de todo lo restante del disco para poder pues mejorar la fusión ya cuando vayamos a colocar la caja. Esto lo vamos a lograr mediante curetas Kerrison, e incluso podemos utilizar la fresa. Sin embargo, pues teniendo algunas precauciones. Ya cuando tengamos expuesto los platos terminales, vamos a ver atrás el ligamento longitudinal posterior, o podríamos visualizar directamente la dura madre, dependiendo pues cuál sea la patología a la que estamos pues que estamos manejando en ese momento. Y posteriormente lo que vamos a hacer es colocar el espaciador o la caja intersomática de acuerdo a las medidas que se van a hacer intraquirúrgicas, y la colocación del injerto óseo en para la fusión. Posteriormente lo que vamos a hacer es una radiografía intraoperatoria pues como para verificar el posicionamiento de esto. Se va a hacer un cierre por planos, el uso del dren que no va a ser pues de forma rutinaria, sino en pacientes seleccionados.
Las indicaciones de la vía cervical anterior, entonces van a ser estas: enfermedad degenerativa, infecciosa, traumática. En la degenerativa, pues lo que les acabo de mencionar de lo que estamos hablando hoy. Y contraindicaciones, digamos que no van a ser absolutas, pero algunas antecedentes como irradiación, cirugías previas, osteoporosis o patología que no pueda ser abordable por esta forma, deberíamos tomarlo en cuenta como contraindicaciones. Y la corpectomía cervical anterior, realmente vamos a llegar digamos que la corpectomía es prácticamente pues obviamente va a implicar la remoción del cuerpo vertebral, pero en términos de la exposición y el abordaje quirúrgico va a ser prácticamente el mismo. Lo que tenemos que buscar es una mayor exposición, obviamente, de los discos, del disco superior e inferior al nivel pues, de la vértebra que vamos a intervenir, si la corpectomía va a ser de un solo nivel. Y prácticamente es lo mismo, es la remoción de los discos intervertebrales, comerse el cuerpo con la fresa. Acá es muy importante tener precaución de, de, de lateralizarlos mucho, y que digamos que en esta cirugía las articulaciones subcovertebrales van a ser nuestro punto de referencia para saber que no estamos yendo muy lateral, con el fin de no lesionar las raíces nerviosas, sino ir a lesionar la arteria vertebral. Ya después de haber hecho la remoción del cuerpo, pues vamos a encontrar ligamento longitudinal posterior, hacemos las medidas respectivas, realizamos pues la colocación del cilindro expansible pues con el injerto óseo, y acá pues una imagen donde vemos la colocación del cilindro y asegurar esto con una placa. Lo mismo, una imagen pues de control postoperatorio para saber que estamos que quedó adecuadamente el nivel y el implante. Indicaciones de esta, pues también lo mismo prácticamente el de la corpectomía: la enfermedad degenerativa, la minopatía espondilótica, la cifosis degenerativa o la osificación del ligamento longitudinal posterior. Infecciosa y traumática, que también toca tenerlos en cuenta, pero pues harían parte pues ya incluso de otra charla. Contraindicaciones también, no tenemos contraindicaciones absolutas, pero sí unas que tenemos que tener en cuenta pues cuando comparamos la corpectomía con el abordaje, pues con el ACDF, y es que tengamos una estenosis limitada a un espacio discal. En este caso pues no hay cabida a la corpectomía, que tengamos compresión predominantemente posterior. En este caso pues el manejo es completamente diferente. Osteoporosis severa, pacientes previamente irradiados o deformidades severas, así como en la ACDF, también tenemos que tenerlas en cuenta. De estas dos intervenciones, ¿qué complicaciones podríamos tener? Deterioro neurológico sobre déficit previo, lesiones de las raíces, contusiones sobre la edema, sobre la médula o hematomas epidurales. Si el deterioro neurológico respiratorio es en las primeras 12 horas, lo que tenemos que pensar es en hematomas. Si evidenciamos desviación de la tráquea o disnea, tenemos que pensar pues es en precisamente hematomas, y en ese caso el manejo va a ser la apertura inmediata de la herida. Lesiones esofágicas o traqueales las vamos a ver como colecciones de líquido en el postoperatorio. En ese caso, pues toca hacer una reevaluación urgente y una exploración quirúrgica. Abscesos epidurales o salida de la caja se nos va a manifestar como un deterioro más tardío, también es un manejo urgente. Y la ronquera, que es otra de las complicaciones frecuentes, está asociada a la retracción. Esta usualmente puede resolver en 3 a 6 meses. En caso de que persista, lo que se dice es pues, realizar nasolaringoscopia. Entonces, ¿cómo optimizar los resultados, los desenlaces postoperatorios en estos pacientes? Al momento de nosotros, digamos, de ajustes en la técnica quirúrgica, una adecuada localización de los longus coli, una adecuada localización de los límites de los cuerpos vertebrales mediante pues, las articulaciones subvertebrales, la localización pues, de las estructuras epidurales, por ejemplo, la visualización de los nervios, la palpación de los pedículos cuando ya estamos haciendo las corpectomías, y siempre importante es estar seguros de que siempre estamos en la línea media. No es infrecuente uno perder como esa referencia, y en ese caso, pues si se lateraliza mucho, como ya vimos, puede haber lesión nerviosa o vascular. Y cómo mejorar la fusión o pues sí, las tasas de fusión de los injertos que pongamos. Entonces también esto es importante, por ejemplo, siempre meter el injerto bajo presión, bajo compresión, que quede justo y que pues, establezca que haya un adecuado contacto entre pues, el injerto que se vaya a meter y el plato terminal. Maximizar la superficie de contacto, remover siempre los tejidos blandos, cuando se está fresando siempre irrigar, porque el calor puede producir pues, un daño del hueso y digamos que dificultar la fusión. Evitar, por ejemplo, pues remodelar el plato también con la fresa, o apretar demasiado los tornillos. Idealmente, pues colocar los tornillos angulados, que esto va a hacer que haya una mayor fuerza digamos, contra la extracción del tornillo. Y ya para terminar, entonces,
digamos, lo que se ha visto en la vía cervical anterior contra la corpectomía cervical anterior. Entonces les traje algunos estudios que son unos meta-análisis algunos sobre pues qué hacer en estos casos. Entonces, por ejemplo, uno de estos es una revisión sistemática de 4 estudios donde miraban los pacientes con mielopatía sintomática de 2 niveles. Entonces lo que ellos comparaban era el ACF con placa versus la corpectomía y seguimientos a 12 meses. Con este número de pacientes, ellos identificaron que no habían diferencias en el yo, no había, lo que había eran, pues encontraban mejores ángulos de lordosis, menores tasas de complicación del material, tanto pues del material en términos posoperatorios como dentro de la cirugía, como por ejemplo hematomas, reintervenciones, paredes de C5, disfonía, menos tasas de sangrado y menor tiempo quirúrgico. Perdón. Este otro que también es un estudio, pues un registro retrospectivo que comparaba también los mismos, las corpectomías de un nivel contra una ACF de 2 niveles o las corpectomías de 2 niveles contra ACF de 3 niveles. Y lo que ellos encontraron es que en las corpectomías hay mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayores tiempos quirúrgicos, pérdidas sanguíneas, más complicaciones, mientras que pues en las disectomías no encontrábamos nada de eso. Y prácticamente que las complicaciones se podrían aumentar cuando ya se llevaban a corpectomías de 2 niveles. Y otro desenlace importante de evaluar estos pacientes es el cambio en el balance sagital de la columna cervical, porque esto también está asociado en el largo plazo pues, a la perpetuación de los síntomas o al deterioro de los síntomas más adelante. Entonces, ese fue un estudio retrospectivo en el 2020, miraban los pacientes con mielopatía cervical, mielopatía pues, degenerativa, y ellos valoraban pues, qué cambiaban estos pacientes en corpectomías de un nivel contra fusiones de 2 niveles, pues 2 disectomías y fusión de 2 niveles y seguimientos a 12 meses. En 48 pacientes lo que ellos encontraban era que con el ACF se podían pues, mejorar digamos, los ángulos de lordosis, mejorar digamos, la lordosis entre C2 y C7, mejor resultado a nivel del T1 slope, y esto pues, se ha visto que a futuro se puede relacionar mejor con los resultados, pero no habían diferencias como en otros parámetros evaluados cuando se revisaban otros desenlaces. Entonces, esa fue una tabla muy interesante que hay pues, sobre el resumen de algunos de estos artículos y de muchos otros, pues no, para no traerlos por cuestión de tiempo. Y entonces ahí uno tiene que pensar entonces en esta patología, cuándo yo debo pensar pues en vía anterior, en vía posterior, y cuándo complementar una vía anterior con una vía posterior o viceversa. Pero entonces la idea es la próxima clase, la próxima charla, abordar este tema. Y ya, eso es lo que traía para hoy. Wilson, muy bien. ¿Le diste algo de artroplastia? ¿Está indicada? ¿Tiene alguna indicación de artroplastia o no? ¿Cómo, profe? Artroplastia. ¿Le diste algo de artroplastia o no? Sí, pero no lo traje, pero sí leí. Pero ¿cómo qué, profe? ¿Cómo de qué? Pues si tiene alguna indicación de artroplastia. No. O sea, sí, se supone que pues la artroplasia, lo que está, digamos, en lo que se asocia la artroplasia contra la disectomía cervical anterior, es que en teoría cuando uno hace una artroplasia, al preservar un segmento móvil, disminuye el riesgo de presentar una degeneración y enfermedad del segmento adyacente. Pero digamos que para efectos de no alargar la charla, pues no lo metí ahí, pero sí, claro, pues es otra cosa que uno debe considerar cuando hace el tratamiento de eso. Ahí mencionaste el ligamento orbicular posterior, ¿cierto? Que encontraste alguno que comparara, porque a veces ve que hay profes que cuando no está hipertrófico incluso no lo quitan y solo la descompresión directa de manera que ya se mejora el canal estrecho, otros que incluso un ligamento que no es hipertrófico lo quitan todo. Uno pregunta si eso tiene algún beneficio realmente o si aumenta complicaciones. ¿Vos que dice alguna que dieron alguna indicación de eso? No, realmente no encontré eso, pero estoy seguro que debe haber alguien que haya ya hecho esa comparación. Voy a buscarlo y les cuento. Bueno, yo tengo algunas consideraciones, Wilson. Lo primero, está de moda poner cajetín bloqueado en enfermedad degenerativa. Yo creo que eso no tiene ninguna indicación. Me gustaría oír a Gustavo y a Julián, que están conectados, si ellos han leído que realmente eso cambie el pronóstico del paciente. Pues a mí que me ha tocado ya seguir pacientes durante tantos años, yo veo que las tasas de fusión de un cajetín no bloqueado, pues no, sin tornillos, es muy buena, y yo nunca he tenido un aflojamiento de un cajetín. Me parece que poner tornillos en estos pacientes aumenta el tiempo quirúrgico.
Otra cosa importante es la utilidad del neuromonitoreo. Como ustedes saben, yo soy perito y ya he resuelto 2 demandas porque el paciente se complica y atribuyen la complicación a no tener neuromonitoreo. Entonces la pregunta es si vale la pena siempre pedir neuromonitoreo o pedirlo en aquellos pacientes que tengan más riesgo, como aquellos que se les vea una mielopatía en la resonancia inicial. Lo que yo estoy haciendo es que los que tienen un canal muy estrecho y tienen mielopatía, es mejor pedirles neuromonitoreo para evitar este problema médico-legal, pero tengo mis dudas si lo debemos utilizar en todos los pacientes. Desde hace muchísimos años opero siempre por el lado derecho porque me parece que es más cómodo. Nunca he tenido lesión del nervio laríngeo recurrente. Y hay una cosa muy importante, en el espacio C5, C6, eh, eh, el disco se va muy oblicuo hacia arriba y el residente tiene mucha dificultad para sacarlo. Entonces, la recomendación es que en esos pacientes lo pongan en Trendelenburg y el microscopio les entra más fácil hasta la parte posterior y la cirugía se hace mucho más fácil. Y finalmente, yo siempre uso el Caspar para separar los cuerpos vertebrales, pero sé que a los compañeros expertos en columna no les gusta. Me gustaría también oír el concepto de ellos. Y estoy un poquito cansón, pero hay una cosa que a mí me ha parecido como llamativa en la cirugía de columna cervical y es que la resonancia de control no queda como uno esperaría. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno opera a un paciente y está seguro que sacó todo el disco, que resecó todos los osteofitos, cuando se le hace una resonancia de control 3 o 4 meses después, parece como si no estuviera bien descomprimido. Entonces, yo creo que la resonancia no es muy confiable en estos pacientes, pero no sé, me gustaría también oír la experiencia de los compañeros. Si Gustavo o Julián quieren hablar, no tengo más comentarios. Buenos días para todos. Hola, Julián. Con respecto a lo del caetín bloqueado, sí, o sea, cuando es un solo nivel, la tasa de fusión es casi similar. Cuando son múltiples niveles es como poner placa, solo que ahorra tiempo no poner placa, sino poner los caetines bloqueados. Lo del monitoreo, pues es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, porque hoy en día la gente está más informada y muchas veces lo llegan pidiendo al consultorio, porque la gente cada vez se informa más o se malinforma, pues porque ven de todo en internet. Pero el mundo ideal sería operar todo con monitoreo para evitar demandas y problemas legales. Pero yo creo que en pacientes que tengan mielopatía o canal cervical muy severamente estrecho sería de utilidad usarlo para evitar lesiones neurológicas o para evitar problemas legales. Muchas veces lo de la resonancia, yo lo que estoy haciendo ahora es hacer una descompresión un poco más lateral para quitar bien los osteofitos y la vertebral. Al hacer eso me permite mejor movilidad y poder resecar mucho mejor los osteofitos en la parte posterior. Lo que trata de simular es una osteotomía de Daniel Rieu, que me ha permitido descomprimir mucho mejor. A veces la resonancia no demuestra bien lo que uno hizo, pero creo que es importante para el seguimiento. Pero al hacer la osteotomía, he logrado descomprimir mejor y quitar mejor los osteofitos y la resonancia se ve un poco mejor. ¿Qué otra pregunta era, Nacho? Y ya eran tantas que ya me perdí. Si usas el Caspar. Si el disco me permite abrirlo fácil sin el Caspar, no lo uso. Pero si está muy rígido, sí lo uso, porque a veces hay tanta dificultad para abrir el espacio y que uno termina rompiendo la placa con el
con la succión al tratar de separarlo. Entonces, depende de qué tan fácil abra. Si el disco es un disco blando, no tiene mucho osteofito y me permite luxar pues, fácil la vértebra con la succión, lo hago así. Si no, utilizo el Caspar, no hay ningún problema. ¿Y vos operás del lado derecho o del lado izquierdo? Casi siempre del lado izquierdo, porque hace poquito tuve una lesión del larijo cuando entré por el lado derecho, porque dije, no, voy a operar por el lado derecho que es más cómodo, me llevé el laringeo. Entonces volví a operar por el lado izquierdo. Una señora con el cuello corto le lesioné el laringeo, entonces estoy operando casi siempre por el izquierdo. Yo decía que no, que eso era teórico y me pasó. Ok, gracias, Julio. Gustavo, ¿tenés algún comentario? Nacho, ahí pues yo creo que ya todo está muy conversado, pero básicamente en cuanto a lo del monitoreo, como un comentario final, y es que como vos lo comentaste, en cuanto al riesgo médico-legal, cuando se operan pacientes con canales cervicales estrechos severos, pues digamos que realmente pues hace parte como de pues, digamos, de un seguro que tiene el cirujano también contra ese tipo de inconvenientes. Y el problema es que cuando en la literatura empiezan a salir guías que recomiendan el uso de monitoreo neurofisiológico, pues ya no queda ninguna otra alternativa que empezar a aplicarlas. Entonces, recientemente, Abu Spine sacó una recomendación, eso fue el año pasado, de uso de monitoreo neurofisiológico en pacientes con estenosis cervicales severas. Pero eso, nuevamente, pues también es como delicado porque es que entonces, ¿qué es estenosis cervical severa? O sea, digamos que cualquier paciente sintomático entonces tiene una estenosis cervical importante. O cualquier paciente con hallazgos medulares en la resonancia entonces tiene una estenosis cervical severa. Entonces, yo creo que eso hay que, pues, obviamente priorizar el recurso porque pues sabemos que para nosotros todavía sigue siendo un recurso costoso, porque no es un recurso que tengan los hospitales, sino que hay que contratarlo con terceros, pero, pero va a llegar un punto en el que es probable que todos los pacientes los tengamos que operar con monitoreo como se hace en todas partes en todo el mundo desarrollado, pues, o sea, en Estados Unidos, en Europa, a todos los pacientes con estenosis cervical se operan ya prácticamente con monitoreo y básicamente es como el asunto médico legal. Entonces es un detalle ahí significativo a tener en cuenta. Y hay otro asunto pues, que definitivamente sí se vuelve cada vez como más reiterativo en la literatura y que lo comentó muy bien Wilson, es la indicación quirúrgica en los pacientes que se llaman presintomáticos. Entonces, digamos que ese término cada vez va desapareciendo de la literatura, entonces realmente lo que comentó Wilson, o sea, pacientes presintomáticos no existen, o sea, un paciente así sea con cualquier estigma de mielopatía, la probabilidad de que tenga una mala evolución a largo plazo, considerando que las secuelas de la estenosis cervical son tan importantes, entonces, pues en general, cada vez nos vamos a volver, digamos, más intervencionistas o más quirúrgicos. Hay un asunto y es el uso de los potenciales, específicamente los potenciales motores en el abordaje diagnóstico, y es que de alguna forma sí pueden ayudar un poco más a predecir la probabilidad de deterioro de los pacientes. Entonces uno tiene un paciente ahí con una estenosis que no es como muy manifiesta en la resonancia, o sea, no es grave, pues, o sea, no es como tan preocupante a los ojos del neurocirujano, pero tiene alteración especialmente los potenciales evocados motores, pues tal vez esos pacientes es mejor operarlos porque la evolución indica que se deterioran, que a 2 años tienen que el 20%, entre el 20 y el 25% de los pacientes se deterioran a 2 años, entonces no es necesario esperar a que los pacientes se deterioren para operarlos. Eh, y hay un asunto que también desde el punto de vista fisiopatológico lo comentó Wilson, y es que no solo es el grado de estenosis, o sea, no es la estenosis fija que uno ve en una resonancia, sino digamos, la compresión dinámica. Y hay como un evento fisiopatológico que se llama médula anclada en la estenosis cervical. O sea, la médula se ancla en esos espacios, en esos niveles donde hay estenosis y la tracción de la médula, especialmente los cordones posteriores, porque la médula adelante no se deja mover. Entonces es lo que va deteriorando
la propiocepción, que es como tan insidiosa y tan difícil a veces como de evaluar en los pacientes. No tengo más comentarios, Nacho. Muchas gracias, muy interesante la reunión. Gracias, Dulce. ¿Y cómo te digo con las resonancias de control en el posoperatorio a largo plazo? 3 meses más o Nacho, menos. pues Nacho, yo también estoy de acuerdo con vos en que a veces uno dice, pero pues realmente la descompresión muy buena, el paciente va muy bien y ve uno que se recupera algo como el espacio subaracnoideo, pero la médula sigue muy deforme. Entonces a veces queda uno con la inquietud de a veces, por ejemplo, de hacer una descompresión posterior. Pues yo diría, Nacho, que realmente la evolución clínica en estos casos es lo más importante. Es probable que quitando el foco de compresión y estabilizando la columna también se estabilice la lesión neurológica. Pero la resonancia sí, a veces también tengo casos en los que uno no queda como completamente satisfecho con la imagen, pero el paciente va muy bien. Pues yo lo que hago es observar los pacientes y les comento pues también a los pacientes porque no falta digamos, el segundo concepto que digas que, pues, que diga que es que no está bien descomprimido, ¿sí o no? Entonces, sí me pasa, sí me ha pasado que la imagen no se correlaciona con la evolución clínica de los pacientes. Hay otro asunto pues, que definitivamente se va cada vez exagerando más como en la evidencia, y es que cada vez se hacen más descompresiones 360 grados. Todo eso hay que ponerlo como en un punto muy razonable, pero yo creo que la evolución clínica es lo que definitivamente determina la necesidad de un abordaje posterior. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción.